Capítulo 9. Las tierras ocultas del libro de Ningmu y Yeki. Existen varios continentes que rodean las primeras murallas, justo saliendo de los continentes desconocidos por la séptima generación, o la gran mayoría. Y digo gran mayoría porque existe un pequeño grupo de personas cercanas a organizaciones secretas que están al tanto de esto, ya que tienen contacto directo con algunos custodios y que han servido fielmente en contra de nuestros hermanos. Estos continentes se pueden encontrar con varios nombres y créeme, he leído fervientemente los miles y miles de libros sobre mapas y geografía en general aquí en la gran biblioteca de la capital llamada El Arca, y he encontrado las varias tierras que rodean tanto las suyas como las nuestras. Y los nombres pueden ser diferentes y pueden ir modificándose a medida que se van estudiando, pero he preguntado en más de una ocasión a muchos maestros ancestrales, incluyendo al capitán Butler, quien me ha recomendado uno de los libros más completos y complejos de esta hermosa cultura, la que podría ser llamado en la traducción del lenguaje nativo a algo así como el libro de Ningmu. Canal de YouTube Nos Confunden. Las personas de aquí siempre están dispuestas a ayudar en casi todas las tareas, pero más aún si lo que uno busca es conocimiento, siendo un poco la atracción desde el comienzo de ser un sobreviviente que ha cruzado desde el otro lado, aquel lugar hostil que hoy se mira desde lejos, y habiendo superado una batalla importante aquí cuando los custodios nos atacaron al llegar. Creo que me he ganado un poco el respeto de los ciudadanos y por eso nunca jamás renegaron en pasar horas sentados junto a mí para traducir textos o ayudarme a entender las millones de preguntas y confusiones que tenía en mi mente y que aún tengo, aunque un poco más disipadas. Canal de YouTube Nos Confunden. El libro en cuestión tenía mapas muy detallados y se comparaban con el libro de Yeki. Era conocido que los gigantes tenían en su haber varios y varios de kilómetros recorridos bajo el Gran Domo y eran conocedores tanto de otros mundos como de otras razas, ya que habían sido contactados y entablado conversaciones con muchos de ellos. Canal de YouTube Nos Confunden. Cabe destacar las diferentes razas de gigantes existentes, que son varias, y no todas están a favor de la liberación humana. Si bien ellos son reacios a discutir o explicar en profundidad sobre este tema, lo que ha llegado a mis oídos es que ninguna raza de gigantes estaría en contra de nuestra liberación, pero simplemente muchas de ellas no estarían dispuestas a intentar ayudarnos por las consecuencias que eso podría acarrear. Por ejemplo, lo sucedido durante la sexta generación con los ancestrales es motivo suficiente para no volver a pisar aquellas tierras que hoy están tan alejadas de mi vista, pero no así de mi corazón, mis tierras de origen, que yo he llamado tierra tantas veces antes de conocer este camino. Siguiendo el libro de Ningmu y comparándolo con el de Yeki, podemos llegar a la conclusión de que cada raza que vive en una tierra la denominará de tal forma que pueda hacerse entender para su posterior ubicación geográfica, rastreo y organización de la misma, a su vez en su lenguaje nativo o comunicación que tengan. Por consiguiente, se pierde siempre la raíz del nombre original de un sitio, sino más bien se empiezan a utilizar otros que sean entendibles y fáciles de ubicar
en base a las coordenadas dispuestas. También podrían existir algunas diferencias en base a su ubicación real o forma, ya que se iba realizando a medida que la tecnología y la exploración se llevaban a cabo, en especial a las segundas murallas y lo que rodea a las tierras escondidas de Asgard. De aquí, humildemente, les otorgaré los nombres tal y como fueron traducidos de estos libros, pero se pueden encontrar de varios nombres diferentes por cada raza, y si consideramos el lenguaje nativo de las tierras ancestrales, entonces sería aún más compleja que en la traducción no se pierda la esencia de cada uno. De igual manera, haré el intento. Cabe aclarar que también encontrarán mapas con diferentes nombres dentro de las tierras conocidas, que no tendrá relación alguna con los nombres que se encuentran en la biblioteca ancestral o que se haya compartido desde aquí. Canal de YouTube Nos Confunden.